El tema que vamos a ver ahorita es un tema un poco complejo, pero voy a tratar de resumírselos lo mejor posible. Voy a simplificárselos. El tema que vamos a ver es la economía social, la preservación del sistema socialista en varios países y la economía socialista de mercado, que va de la mano con la economía social. Este, y primero, para empezar, ¿qué es el socialismo? Bueno, ya lo empezamos a ver, que es un sistema económico en el cual la clase trabajadora es dueña de los medios de producción, todo lo que son las fábricas, el campo, las minas, a eso se le va a llamar fuerzas productivas, que esto va a ser la clave sobre todo las fábricas, la clave de lo que vamos a estar viendo ahorita. Y bueno, el mercado se resume como la serie de empresas o de consorcios económicos, ya sean privados o estatales, que generan ingresos económicos para un comercio a nivel global. Es por eso que se llama el mercado, porque hay varias opciones y se puede, bueno, obviamente hay monopolios y todo, pero eso es una cosa más compleja. Sin embargo, este, ese es el mercado, una serie de empresas y de economías que rigen al mundo para poder crecer la economía, en pocas palabras. Y bueno, ya para ponerlos en un contexto más histórico, después de 1991 cayó la Unión Soviética. 2 años antes, en 1989, había caído el muro de Berlín, el cual se considera la caída del sistema socialista a nivel mundial o del bloque europeo en general, que como sabemos nuestra historia es muy eurocéntrica. Entonces, por eso es que se considera la caída del comunismo a partir de la caída del muro de Berlín, ya que se empezó a ver el debilitamiento del sistema socialista. Entonces, ¿qué pasó después de 1992? Empezaron a disolverse varios estados socialistas, no solo en Europa, sino también en otros continentes, como lo es África y Asia principalmente. También en las Américas, pero no fue un gran impacto. Sin embargo, una vez cayendo la principal cabeza del bloque socialista, que era la Unión Soviética, quedó otro bloque que muchos años antes ya se había separado de la Unión Soviética por diferencias ideológicas, que en este caso es el bloque socialista asiático, por ejemplo, que ese fue el que se preservó y el que sigue la mayoría hasta nuestros días. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie de países que siguen vigentes hasta el día de hoy, principalmente, porque no, hay más, pero no son de carácter marxista, porque vamos ahorita a hacer una diferencia entre países que sí aceptan la filosofía marxista y países que hacen uso de ella, pero también se consideran socialistas. Es decir, que no aceptan completamente sus ideas, pero sí están bajo cierto régimen socialista. Por ejemplo, tenemos a Bielorrusia, que es el único país de Europa que se quedó con un estado socialista, que bueno, este, hay otros dos pequeños países con reconocimiento limitado que están al este de Ucrania, pero no son completamente socialistas. Son las repúblicas del Donbass y de Donetsk, pero Bielorrusia es el importante. ¿Por qué? Porque es el que además de Rusia, fueron los dos que se quedaron con la herencia soviética más importante, que no solo fue armamento, sino fue cultura, fue ciencia, y entonces Bielorrusia siguió manteniendo un régimen socialista, no al estilo soviético, sin embargo, sí se abrieron más una economía de mercado, pero siguieron conservando el mismo régimen socialista que seguían desde la revolución de 1917. Cuba, bueno, ahorita me voy con Cuba. Laos, que es un país de Asia que está pegado a Vietnam, está en el sudeste asiático.
y que desde 1975 es un país socialista que gracias a Vietnam pudo liberarse del yugo de los estadounidenses y de los franceses. Entonces, fue uno de los países que después de la caída de la Unión Soviética tuvo una de las crisis más duras, ya que él era uno de los principales consumidores de materia soviética y con China estaba peleado. Ya en los últimos años, pues obviamente se han aliado más con China para poder recibir más apoyo económico. En Cuba, pues siguió gobernando el Fidel Castro, el mismo que proclamó la República Socialista en 1962 en Cuba, y bueno, hasta dejó de gobernar hasta el 2006. Después le siguió Raúl Castro y hasta hace poco Raúl Castro dejó el poder y sigue siendo Cuba un país socialista. Sin embargo, debido al bloqueo económico que le tiene Estados Unidos desde 1962, Cuba ha optado por tratar de abrirse más a un mercado accesible a su país para que pueda mejorar las condiciones económicas, ya que ese bloqueo que tienen desde los años 60 le ha mermado fuertemente la economía. Quizá antes del 92, no mucho, ya que se apoyaba de la economía de la Unión Soviética, recibía mucho apoyo. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, pues obviamente sí tenía alianzas con China y todos estos bloques asiáticos, sin embargo no era una consolidación fuerte, tan fuerte con la Unión Soviética, no, China estaba en segundo lugar con Cuba. Entonces, también empezaron a pedir apoyo de China ya últimamente y han crecido económicamente. Obviamente ha habido algunos tratados con, bueno, por ejemplo, en el régimen de Barack Obama en Estados Unidos, trataron de manejar cierta diplomacia con Cuba. Sin embargo, tras el regreso bueno, tras la ida de Trump y de Biden, pues no ha habido unas relaciones estables con Cuba y Estados Unidos, por lo cual Cuba se está tratando de abrir un mercado no solo con países asiáticos, sino también con nosotros latinoamericanos, con otros países como que se han hecho en un régimen basado en el socialismo, como lo ha sido Venezuela, Nicaragua, un tiempo El Salvador. También nosotros los mexicanos últimamente las relaciones entre Cuba y México se han hecho más estrechas. Sin embargo, Cuba todavía tiene mucho que mejorar económicamente y si sigue ese bloqueo, bueno, el bloqueo económico que tiene Cuba es para que dejen de ser socialistas, en pocas palabras. Y entonces, si le merman el mercado y que es un país que necesita muchas importaciones, pues francamente su economía se va a ver muy afectada. Entonces, eh, pues aún así se han desarrollado en el campo de la medicina, no por ende es uno de los pocos países latinoamericanos que han sacado su propia vacuna contra esta pandemia de COVID-19. Vietnam se copió del modelo chino. De hecho, los chinos le dicen a Vietnam Xiao Chongguo, o sea, la pequeña China. ¿Por qué? Porque se parecen mucho culturalmente y socialmente. Entonces, eh, Vietnam tomó desde 1975 un apego más fuerte hacia la Unión Soviética que a China. No es, ya después de la ruptura entre la Unión Soviética y China, pues ambos se pelearon por quién tenía el dominio del bloque socialista. Entonces Vietnam se alió con China, digo, con la Unión Soviética. Y entonces ya después de que cayó empezaron a fortalecer sus relaciones. Aunque aún sigue habiendo ciertos roces con China, ya que sus diferencias políticas sí son diferentes, más culturalmente y socialmente hablando, no cambian mucho a lo que es el sur y el suroeste de China. Sin embargo, ellos en Vietnam mantienen un régimen de socialismo de mercado, que ahorita hasta que llegue a China voy a poderlo explicar más claramente. En Corea del Norte, quizás sea un país muy aislado, ha estado lleno de campañas mediáticas de propaganda, de guerra mediática, de violación a los derechos humanos. Sin embargo,
en la cuestión económica y social, Corea del Norte se ha aliado más con China y con Rusia. Bueno, con decirles que, por ejemplo, Corea del Norte en los años 80 tenía más crecimiento económico que China en ese entonces. ¿Por qué? Porque, pues, Corea del Norte también dependía mucho del bloque soviético para defenderse. Y entonces, pues, después de la ruptura sino-soviética, chino-soviética, pues Corea del Norte dependía mucho. Se mantenían en una cierta neutralidad entre los dos. Sin embargo, pues obviamente, como en el caso de los demás, se empezaron a aliar mejor con China en vez de convertirse al sistema capitalista. Eh, entonces, en Corea del Norte hay una área económica especial que se llama Kaesong. Kaesong está en el sur del país y entonces en esta zona tiene el conjunto económico con empresas privadas de Corea del Sur, entre ellas pues, las de, por ejemplo, las de la lavadora Daewoo, eh, no sé si Samsung, creo que no, pero es una de las zonas económicas especiales que ahorita voy a también poner aquí en China, eh, que ha ayudado a fortalecer mucho la economía de Corea del Norte. Y por ejemplo, también ha habido, o sea, con decirles que, por ejemplo, aquí en México hay una embajada de Corea del Norte. ¿Y qué es lo que recibimos principalmente de ese país tan cerrado a nuestras tierras? Pues lo que principalmente se importa son chips, transistores, toda materia electrónica es lo que se importa desde Corea del Norte. Y por último me voy acá a la República Popular China, o China, la China roja, la China continental. Este, y entonces, este fue el primer país, no, mentira, el segundo país en establecer una economía socialista de mercado. ¿Por qué? Porque después de la revolución cultural de Mao, este, pues obviamente hubo varios excesos, sin embargo hubo una reforma cultural que ayudó a que hubiera valores y una moral para que el mercado, después de la muerte de Mao, se pudiera ampliar y que la economía china creciera hasta el punto de hoy que, por ejemplo, acá deja así todo el registro económico. El registro económico de China en el año 2020 fue de 5.7 en comparación del Banco Mundial. Bueno, esto estoy citando lo del Banco Mundial 2020. El PIB, el Producto Interno Bruto de China fue del 7.5%, mientras que el de Estados Unidos fue en menos 4.3%. O sea, sí, quizás sean números chiquitos, pero aún así el desarrollo económico como para tener un número más alto del 4, eso indica un crecimiento económico fuerte. Sin embargo, y acá lo digo o sea, los que manejamos esta ideología comunista, eh, pues dicen a resumidas cuentas, como decimos los mexicanos, hasta en los perros hay razas. Entonces, hasta en el comunismo va a haber diferencias en la izquierda. ¿Por qué? Porque después de que China se abriera al mercado y todo, muchos ya la acusaron de imperialista y de contradicción con el socialismo. Sin embargo, aquí cito una frase de uno de los presidentes chinos, ya que en una contradicción básica entre el socialismo y la economía de mercado no existe. Y en pocas palabras, el capitalismo no es el único sistema en el mercado. ¿Por qué? Porque también en otro sistema económico se pueden producir riquezas, o sea, llamemos riquezas a todos los productos, importaciones, exportaciones, eh, eh, apreciación de la moneda o crecimiento económico de la moneda. O sea, eso no es solamente que se limite a un solo sistema, sino que eh, esto todo esto revoca en esta frase de Marx, que dice, con pobreza y bajo desarrollo no hay comunismo posible. Y entonces muchos acusan de China que es un capitalismo de Estado, pero o sea, no es un capitalismo de Estado, ¿por qué? Porque la economía está controlada por el gobierno. Es decir,
hay empresas que son parte o son empresas privadas que invierten en China. Sin embargo, eso es una economía regida por el Partido Comunista de China, que vigila de que no haya una, una, ¿cómo decirlo? Un dominio mayor del sistema imperialista. Es decir, que su economía está regida y muy bien vigilada por el Estado. Sin embargo, ellos permiten el desarrollo de las fuerzas productivas, que son las fábricas y la inversión de la tecnología y todo, para que haya esto, para que haya dialéctica, es decir, los cambios sociales y económicos que evolucionan a una sociedad humana. Entonces, todo esto, yo sé que es algo denso, pero en pocas palabras, para que pueda haber un desarrollo de un Estado socialista pleno, es necesario desarrollar esa dialéctica, que es que mucho va de la mano con el desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia, la tecnología, la economía, los medios de producción, que hay ciertos medios de producción privados en la República Popular China. Por ejemplo, está el caso de Alibaba, que es del empresario Jack Ma, que hace unos meses se desapareció por criticar al gobierno. Sin embargo, eh, hay empresas estatales chinas y sobre todo lo más fuerte de China que son el petróleo, el banco, la agricultura, la industria pesada, las telecomunicaciones son parte del Estado. No sé, no me acuerdo bien ahorita qué otras cosas son más, pero la mayoría de cosas están por el Estado. Entonces, Deng Xiaoping, que fue el que empezó las reformas económicas, empezó a abrir un mercado y sobre todo hacia Occidente a principios de los años 80, para que China se pudiera modernizar y por ende desarrollar las fuerzas productivas y que la dialéctica del pueblo chino fuera hacia el camino del comunismo, hacia el camino del socialismo, pero ojo, que ningún país ha sido comunista. Ustedes me van a decir qué, pero si se decía bloque comunista. A ver, hay una clara diferencia. Hay fases en las cuales se instauran regímenes de la sociedad. El comunismo nunca ha existido. El comunismo es la utopía, es cuando ya no existe un gobierno. La clase trabajadora se gobierna a sí misma, pero eso nunca ha existido, ya que solo ha llegado a lo que se le llama dictadura del proletariado, que es decir, que los trabajadores eh, son parte del Estado y oprimen a la minoría económica que tiene la mayor concentración de riquezas, que es la clase burguesa, los dueños privados de los medios de producción, de las fábricas y todo eso. Entonces, para regresar con esto, pues obviamente ha habido un desarrollo económico alto, hubo una cierta desigualdad, pero lo que se empezó a hacer en China desde principios de los años 2000 fue de que las áreas económicas no fueran específicas, que no se concentrara la riqueza en una sola ciudad o en una sola región, sino que se distribuyera proporcionalmente para que el desarrollo económico fuera más justo. Entonces, eh, obviamente no son ciudades tan desarrolladas porque, por ejemplo, miren, aquí pueden ver la ciudad de Shanghai. La ciudad de Shanghai es muy moderna, o sea, tiene sus rascacielos y todo. Pero vamos a las comunidades rurales y no tienen, o sea, es como ir, por ejemplo, a Guerrero, a Chiapas, o no nos vayamos tan lejos, hasta la sierra. Y entonces lo que ha hecho el gobierno chino es para que esa riqueza no se concentre en unos cuantos pocos, que eso ya caería en capitalismo, eh, se distribuye proporcionalmente las regiones económicas. Y ojo, que eso no ha sido todo, sino que China se ha basado en el régimen de un país y dos sistemas. ¿Por qué dos sistemas? Porque como es un país tan grande, fue colonizado en el siglo XIX, desde el siglo XV, de hecho ya tenían una colonia que era Macao, una colonia portuguesa, y después Hong Kong. Entonces, ya después, a finales del siglo XX, eh,
Macao y Hong Kong se las devolvieron a China. Dejaron de ser colonias de Reino Unido y de Portugal principalmente. Muchos de Hong Kong pues, y de Macao pues obviamente sienten ese fervor nacionalista de que ellos no se sienten parte de China, pero es una minoría. La mayoría ya quería regresar a China y sobre todo los de Hong Kong, ya que había impuesto un régimen liberal, este, obviamente apoyado desde Reino Unido, que era su colonia, y obviamente a la hora de devolverlo va a ser un solo país, es decir, que también pertenece a China, pero son dos sistemas económicos. ¿Por qué? Porque China, el resto de China tiene el socialismo de mercado, pero tanto Macao como Hong Kong tienen sistemas económicos liberales, el capitalismo. Este, y entonces, esta política de una sola China y de un país, dos sistemas, va a imperar hasta el año 2049, más o menos, que va a ser cuando se acabe esa como cierta autonomía de Hong Kong y Macao y sea ya una parte íntegra de la sociedad china y del país, Hong Kong y Macao. Digo, de Macao, pues obviamente el imperio portugués ya no existe, pero el Reino Unido y todavía de la mano con Estados Unidos, pues siguen apoyando acá las rebeliones de Hong Kong y sus protestas, que a fin de cuentas solo quieren regresar al régimen imperial, que no les han contado la verdad absoluta, que en Hong Kong vivían como en Sudáfrica antes de Nelson Mandela y el apartheid. Es decir, había un racismo y un racismo sistemático de los chinos, de los ingleses hacia los chinos. Entonces, no dudo de que esto no sea de en 2049, puede que regrese pronto. Pero bueno, ya dejando de ese lado las zonas económicas administrativas especiales, que ese es su nombre completo, eh, la economía china pues ha crecido a pasos agigantados. Obviamente ha habido problemas de contaminación, ha habido problemas de desapariciones sistemáticas, de presos políticos, pero pues o sea, eso fue lo mismo que pasó en los países occidentales en el siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX. Entonces, pues ahí cae una contradicción de los países occidentales de acusar por ejemplo, a naciones emergentes de su poco ética en su progreso, cuando pues podemos ver en Occidente pues el colonialismo, el imperialismo y otros sistemas de dominación. Y bueno, ya a este punto, eh, que ojo, que China no ha sido el único país que, que se ha implantado el socialismo de mercado. ¿Por qué? Porque Marx, bueno, sí, primero si se acaba la reunión, podemos volver a entrar. Marx decía esto que con pobreza y bajo desarrollo no hay comunismo posible. Es decir, que primero se tienen que desarrollar las fuerzas productivas para que se pueda instaurar el régimen socialista completamente, si no puede llegar a fallar. No llegar a fallar en el aspecto de que sea un fracaso, sino en el aspecto de que va a ser devorado por el sistema imperante, que en este caso en el siglo XXI es el imperialismo, la fase superior del capitalismo y no termine estableciéndose el régimen socialista que se deseaba o que se luchaba, ¿no? Y entonces no fue el primer país, ya que Lenin, a comienzos de la Revolución Rusa, él empezó a buscar a varios inversores occidentales para que se interesaran en invertir en el mercado soviético, en el mercado ruso. Y lo que pasó fue que empezó a hacer este socialismo de mercado para que varias empresas privadas pudieran invertir en la Unión Soviética y que la Unión Soviética pudiera crecer económicamente. Fue después que con Stalin se empezaron a hacer una serie de reformas que ya una vez que el mercado soviético y la economía soviética se habían fortalecido, ya
habían hecho una economía próspera y que después de la Segunda Guerra Mundial se volvería una potencia mundial, que después sería la Guerra Fría, después se cae la Unión Soviética y ya llegamos acá a China, que es el país que después de la caída de la Unión Soviética no se vio tan afectada con otros países como Corea del Norte o Cuba, que llegó a haber carencias y sequías y pues bloqueos económicos de parte de Estados Unidos. Entonces, todos estos países son los que continúan. Y bueno, hubo otros países que después de la caída de la Unión Soviética todavía existían, que por ejemplo fue Yugoslavia, que después se terminó desintegrando, y este, Somalia, y bueno, varios países árabes. Puedo citar, por ejemplo, Siria, Irak, eh, Libia, que sobre todo Libia fue el país más próspero después de la caída de la Unión Soviética, hablando de países árabes. Entonces, eh, ya después Libia y esos países fueron invadidos por Estados Unidos, pero fue porque empezaron a crecer sus economías, acusando de poseer armas atómicas o de ser dictadores sanguinarios entre los años 2003 y el año 2012. Obviamente, pues ya todos sabemos de la guerra en Siria, en Irak, en Libia. Sin embargo, esos países no eran completamente marxistas. Ellos rechazaban el marxismo, sin embargo, ellos decían, nosotros somos socialistas, porque si queremos un estado de bienestar hecho por o ideado a los ideales marxistas, pero no queremos que nos quiten el aspecto de la religión. Obviamente, pues en estos países también hubo derecho de libertad de religión. Sin embargo, pues es algo como de, oye, no te enfoques completamente en eso, enfócate en la revolución, enfócate en desarrollar la economía del país, en sacar la revolución adelante, en pocas palabras. Entonces, eh, estos países árabes no rechazaron las ideas de Marx, sin embargo, pues hicieron su límite en cuestión religiosa, ya que pues son países de herencia islámica o de herencia religiosa muy fuerte y pues siguieron manteniéndose como un bloque en contra del imperialismo estadounidense hasta la caída de los dos principales estados socialistas que pues fue Irak y Libia con Saddam Hussein y con Gaddafi, que pues ya son 10 años desde que murió. Entonces,